contra la mano, falso contacto y detrás de la mano. ¿Qué tienen en común estos tres términos? Son problemas de contacto. En este vídeo voy a explicar estos tres errores principales que se cometen a la hora de poner un caballo en la mano, o en su defecto encontraremos caballos con estos tres tipos de comportamiento, los cuales dificultan ponerlos en la mano. Y fijaros que no hablo de poner el caballo a la vertical, ya que esto solo define la posición de la cara y mucha gente se confunde. Poner un caballo en la mano quiere decir llevar un caballo conectado, o sea, que la fuerza de los posteriores la podamos recibir en la mano y graduarla. Cuando nosotros intentamos poner un caballo en la mano, el comportamiento más habitual que nos podemos encontrar es que el caballo vaya contra la mano. Esto quiere decir que al intentar agarrar contacto, el caballo tira de nuestras riendas levantando la cabeza. La consecuencia de este comportamiento es el llamado cuello de ciervo, ya que si lucha mucho contra nuestra mano desarrollará el músculo inferior del cuello en vez del superior, y esta acción hace que el caballo arquee la columna y por lo tanto, en vez de fortalecer el dorso, estamos provocando que se hunda. Este comportamiento es habitual en caballos que suelen montarse con embocaduras suaves como filetes, aunque eso no descarta que también lo hagan en embocaduras más duras en la que tienen palanca. Para solucionar esto es bueno trabajar el caballo en círculos pidiendo la cara al interior y no dejando de que cierre el círculo con la pierna interior. Dependerá de cada caballo si hay que aguantar la rienda interior hasta que el caballo ceda la nuca y nos dé la cara, o si es un caballo donde se agarra mucho a la embocadura, simplemente hay que ir pidiendo la cara al interior e ir soltando la rienda y volver a pedir. Haciéndolo así no daremos oportunidad al caballo para agarrarse a la rienda interior y tirar de ella, ya que no le damos un punto de apoyo. También hay que decir que un caballo con el cuello recto le es mucho más fácil agarrarse y tirar de nosotros que un caballo que tenga el cuello flexionado, y es por eso que este problema se resuelve trabajando mucho en círculos con la cara al interior. Una vez el caballo trabaje bien en el círculo, ya es cuestión de ir abriendo e intentar hacer toda la pista con el caballo flexionado al interior, y más adelante progresivamente ir poniendo la cara cada vez un poco más recta. En los comentarios os dejaré dos vídeos con los dos métodos que explico. Cómo bajar la cara a un caballo, que es el de mantener la rienda interior con presión hasta que el caballo ceda la nuca y baje la cara, y por el otro lado bajar la cara a un caballo rígido, que es la técnica que utilicé para Ray, un caballo que se agarraba mucho al filete. En los dos vídeos podréis ver los resultados de cada técnica. Otro comportamiento que podemos encontrar y que hay mucha gente que no lo reconoce es un caballo detrás de la mano. Eso quiere decir que el caballo no se apoya en la embocadura y en ocasiones incluso puede llevar la cara a la vertical o exagerándolo más, incluso detrás de la vertical por decisión propia del caballo. Eso suele pasar en caballos en los cuales se ha abusado mucho de la mano o en su defecto los que son montados con embocaduras muy duras con manos poco educadas. Ese comportamiento lo adopta el equino para evadirse del dolor que siente en la boca. No hay que confundir un caballo detrás de la mano que uno que va detrás de la vertical o en rockpool. Os dejaré este vídeo donde hablo de la diferencia entre rockpool y un caballo detrás de la mano. Este último es lo que os voy a explicar la solución hoy aquí. La única forma de solucionar un caballo que está por detrás de la mano es convenciéndolo que no hay dolor en la boca. Para ello tenemos que cambiar la embocadura a una más suave y sobre todo, y lo más importante, educar nuestras manos para que no sean bruscas con la acción de la embocadura. Cuando estamos seguros que no causamos dolor al caballo con nuestra monta, entonces es momento de decirle al animal que puede confiar en nuestra mano. ¿Y cómo se lo comunicamos? Pues con la impulsión. Este le dirá al caballo que vuelva a fabricar esa energía que necesitamos, que recorra todo su cuerpo y nos llegue a la mano. Sin impulsión nunca convenceremos al caballo que se apoye en la embocadura, y el caballo nunca sabrá que no siente dolor en la boca, ya que estos tienen mucha memoria y una vez están acostumbrados a una mano y embocadura dura que le produce dolor, si no los incitamos, ellos no intentarán apoyarse de nuevo con el hierro, y si no lo hacen, nunca se darán cuenta que el hierro y la mano del jinete ha cambiado a una monta suave y respetuosa. Si no sabes cómo impulsar a un caballo, os dejo este vídeo en los comentarios donde explico cómo hacerlo de forma correcta para tener un caballo atento a nuestra pierna. El falso contacto también es una práctica muy habitual en jinetes con poca técnica y como tal recurren a someter el caballo para poder llevar la cara en su sitio a través de embocaduras muy severas o manos muy duras.
Hay que dejar claro que colocar la cara a un caballo no es cuestión de estética. No se trata de que el caballo se vea bonito, sino más bien es por la salud del animal, algo que parece que este tipo de jinetes no entienden o no les importa. Cuando un caballo lleva la cara en su sitio, con una buena impulsión y aceptando bien la embocadura, tenemos un caballo relajado. Su dorso se abomba y esto provoca que pueda arremeter los posteriores y a consecuencia de esto el dorso no sufre por el peso del jinete y su montura, ya que constantemente lo está fortaleciendo. Un falso contacto hace todo lo contrario, ya que solo se mira dónde lleva la cara al caballo y se olvida de todo lo demás. Por lo tanto, si intentamos colocar la cabeza por dolor tirando nosotros de las riendas, tendremos un caballo tenso y a consecuencia de esto no abombará el dorso, lo arqueará y no podrá meter los posteriores, los dejará fuera del centro de su masa y eso significa que no trabajará con el dorso y cada día que pase lo tendrá más débil, llegando a arquearse la columna con el paso de los años, y cuando esto pasa el caballo ya tiene un dolor crónico en su dorso y no será muy difícil relajar el caballo para que trabaje correctamente de nuevo. Es por eso que se dice que la fuerza del caballo tiene que ir de atrás hacia adelante, que los posteriores sean capaces de crear esa fuerza y pasar por la grupa, el dorso, el cuello y nos llegue a la mano, la cual esta tiene que ser como un grifo para regular esta energía y dejar pasar la que nos interese por nuestra mano. Esta energía es la que llamamos impulsión, que se crea con las ayudas de nuestro cuerpo, especialmente piernas y asiento. Si intentamos colocar la cabeza de un caballo con la ausencia de esta energía y aguantando mucho las riendas, aquí es cuando provocamos un falso contacto, ya que el contacto no lo agarra el caballo, sino que es el jinete el que acorta las riendas para sentirlo. Un buen contacto es aquel en el que puedes llevar las riendas largas y seguir teniendo contacto. Un ejemplo muy claro es el stretching. Es un ejercicio donde el caballo puede ir con el cuello largo y bajo y seguir teniendo el mismo contacto. Os dejaré en los comentarios este vídeo que hablo sobre el stretching y sus beneficios. Muy atentos a estos tres errores: caballo contra la mano, el falso contacto y un caballo detrás de la mano, ya que si nuestro caballo tiene alguno de estos problemas nunca trabajará bien y por lo tanto no fortalecerá el dorso, algo muy importante para poder disfrutar de una monta sin causar dolor a nuestro amigo el caballo. Si no sabes lo que es el contacto y cómo sentirlo, este vídeo también lo dejaré en los comentarios para que puedas aprender sobre él. ¡Hasta la próxima, caballistas!